Hola, buenos días, soy el profesor Héctor Molina. Hoy vamos a hablar del principio de Le Chatelier y los factores que afectan el equilibrio. El principio de Le Chatelier plantea que si una reacción en equilibrio es perturbada desde el exterior, el sistema evoluciona en el sentido de contrarrestar los efectos de dicha perturbación. ¿Qué factores van a alterar el equilibrio? Hablamos de la concentración, la temperatura, la presión. Tres factores importantes dentro de los efectos sobre una reacción en equilibrio. Veamos cómo afecta o cuál es el efecto de la concentración. Este principio nos dice que si aumentamos la concentración, el equilibrio se desplaza en sentido contrario del aumento. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer esta reacción H2 en estado gaseoso, el yodo en estado gaseoso, para generar el yoduro de hidrógeno en estado gaseoso. Disponemos de los reactantes y de los productos de la reacción. El efecto de la concentración nos va a indicar que si nosotros aumentamos la concentración de H o de I, que son los reactantes, el equilibrio entonces se desplaza hacia la formación de productos. Si por el contrario aumentamos la concentración de HI, que es mi producto, entonces el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactantes. Una disminución en la concentración va a generar un efecto contrario, es decir, cualquier disminución me desplazará el equilibrio en el sentido de la disminución. ¿Qué quiere decir esto? Que al disminuir, si nosotros disminuimos la concentración de H2 o la concentración de I2, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación del reactante. Si disminuimos la concentración de HI, estamos disminuyendo esta concentración, vamos a colocar aquí mejor. Si disminuimos la concentración de HI, que es un producto, entonces el equilibrio se va a desplazar hacia el producto. Ese es el efecto de la concentración. Cualquier aumento o disminución va a generar un cambio en el desplazamiento del equilibrio hacia el reactante de su producto según sea el efecto que se le ha implantado a la ecuación, a la reacción. Un segundo efecto es la temperatura. Y la temperatura tiene que ver con el tipo de reacción. La reacción puede ser endotérmica o puede ser exotérmica, es decir, de absorción o liberación de energía. Las reacciones endotérmicas las podemos reconocer por esta expresión. Tenemos la reacción y aparece un delta H mayor a 0. Eso me está indicando que es una reacción endotérmica. Pero también esta reacción podríamos reconocerla si tiene esta expresión: reactante más energía y producto. Dos formas de poder expresar una reacción endotérmica. Con respecto a la temperatura, un aumento de la temperatura en una reacción endotérmica desplaza el equilibrio hacia la formación de productos. Es decir, si yo tengo esto, aumento de la temperatura, desplazo entonces el equilibrio hacia la derecha. Si disminuyo la temperatura, en este caso, si se genera una disminución de la temperatura en una reacción endotérmica, el equilibrio se desplazará hacia la formación de reactante. En una reacción exotérmica, esta expresión la podemos determinar a través de lo que está ahí en el pizarrón. Es decir, yo voy a reconocer una reacción exotérmica
cuando el delta H, la variación de entalpía, sea menor a 0. O bien, esta reacción presente la energía o el calor en el lado de los productos. Si nosotros aumentamos la temperatura, si se genera un aumento de temperatura en una reacción de tipo exotérmica, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactantes. Si disminuimos la temperatura, una disminución de la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación del producto. Analizando la reacción endotérmica y exotérmica, entonces, cada una de ellas va a tener un aumento o disminución de la temperatura y va a llevar el equilibrio, el desplazamiento del equilibrio en un aumento en el sentido contrario y en una disminución hacia el mismo sentido del tipo de reacción. La presión también es un factor que afecta el equilibrio, pero la presión funciona en sistemas gaseosos. Vamos a ver este sistema. Tenemos dos NO2 gas que nos generan N2 o 4 gas. La presión va a afectar dependiendo del número de moles que tenga la ecuación. El número de moles está determinado por el coeficiente estequiométrico de la ecuación. Aquí, si nosotros miramos, esto sería 2 moles y esto sería igual a 1 mol. Un aumento en la presión, si yo aumento la presión en este sistema gaseoso, va a desplazar el equilibrio hacia el menor número de moles, hacia el sector que tenga el menor número de moles. En este caso, tengo 2 en los reactantes, tengo 1 en los productos, entonces el aumento de la presión va a desplazar el equilibrio hacia los productos porque hay menor número de moles. La disminución en la presión, si disminuimos la presión, va a hacer el efecto contrario. Es decir, va a desplazar el equilibrio hacia el sector de mayor número de moles. Y en este caso, sería hacia el lado de los reactantes. Para reacciones gaseosas donde no hay variación en el número de moles entre reactantes y productos, la presión no interviene. Por ejemplo, si tenemos esta reacción gaseosa y aumentamos o disminuimos la presión, no va a haber efecto. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos 1 mol para H2, 1 mol para I2 y 2 moles para HI. En los reactantes en forma global entonces tenemos 2 moles en total y en los productos también 2 moles. Entonces, si la diferencia en el número de moles es igual a 0, la presión no interviene. Por último, vamos a hablar de los catalizadores. Y los catalizadores son factores que no inciden en el equilibrio. Los catalizadores solamente tienen directa relación con la velocidad de una reacción, es decir, van a afectar la energía de activación de la reacción aumentando o disminuyendo, lo que nos lleva a disminuir o aumentar la velocidad. Pero para efectos del principio de Le Chatelier, los catalizadores no intervienen en el equilibrio. Hemos visto los 3 factores que intervienen en el desplazamiento del equilibrio, como son la concentración, la temperatura para una reacción endotérmica o una reacción exotérmica, la presión para sistemas gaseosos y los catalizadores, que los consideramos como un factor, pero que no intervienen en absoluto en el equilibrio, factores que tienen que ver directamente con este principio que se conoce como el principio de Le Chatelier.
Si les ha quedado claro y les gustó este video, dale like.